Bueno, ahora vamos a comenzar un pequeño tutorial de cómo usar la página web Lichess. Entonces, bueno, primero que nada ponemos nuestro nombre de usuario, entramos. Y una vez que estamos dentro de la página, les voy a enseñar directamente una de las funciones más importantes de esta página web, aparte de, por supuesto, jugar partidas online, pero vamos a ver cuál es la función más útil para nosotros como entrenamiento de esta página web. La vamos a aprender y ahora le damos a estudiar. Ojo, todo esto desde el ordenador, es decir, en la aplicación están las mismas funciones, pero un poco más difíciles de usar y a veces no tienen tantas opciones. Les recomiendo usarla desde el ordenador. Entonces, le damos a estudiar y aquí es muy importante, creamos nuestro propio estudio aquí, que esto está un poco escondido, pero está en verde resaltado. Y aquí creamos nuestro propio estudio. Vamos a suponer, en primer lugar, que nosotros vamos a crear el estudio para nosotros estudiar por nuestra cuenta. Es decir, nosotros no vamos aquí a añadir un PGN que nos hayan enviado por correo, un PGN de una clase o un análisis que tengamos, un curso que hayamos comprado. Sino que nosotros vamos, por ejemplo, a ver un video y nosotros queremos pasar en limpio aquí las cosas que aprendimos del video, o lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir pasando aquí. Primero vamos a suponer esa situación y luego vamos a ver el otro caso, cuando nosotros queremos usar Lichess para ver o visualizar un PGN que nos hayan enviado. Entonces, primero supongamos que nosotros mismos queremos crear nuestro propio material. Supongamos que este estudio es sobre el Sistema Londres, que es un tema que hemos visto en clase, digo por decir uno. Le ponemos el título Sistema Londres y lo único importante aquí es ponerlo privado para que nadie pueda ver nuestros análisis. Esto por defecto va a estar bien puesto, que podamos usar el análisis del ordenador, del Stockfish, y que podamos usar el libro de apertura. Si por casualidad está mal puesto, ustedes lo arreglan, lo acomodan aquí. Es decir, aquí puede ser que nadie lo use, que lo use todo el mundo, etc. Bueno, esto por defecto está bien configurado siempre. Y luego nos va a pasar a esta pantalla. En esta pantalla vamos a elegir el nombre del primer capítulo. Eso no tiene mucha importancia, lo podemos llamar capítulo 1, pero para ser organizados, supongamos que en el primer capítulo queremos ver el Londres simétrico. Supongamos, entonces le ponemos Londres simétrico al primer capítulo, y como no vamos a usar un archivo exterior, es decir, no lo vamos a cargar aquí todavía, esa es la segunda parte. Ahora mismo simplemente le vamos a dar a crear capítulo y se va a crear un capítulo en blanco. Más o menos se va a ver así como lo tenemos ahora en pantalla. Entonces, a partir de ahora vamos a ver las distintas configuraciones que podemos usar para maximizar las opciones o las herramientas que nos da este estudio. Ya esto es algo privado, una sala privada donde podemos, donde podemos ver nuestras aperturas, finales, partidas. Ya vamos a ver todas estas cosas. Entonces, ahora, básicamente tiene dos herramientas muy potentes: el libro de aperturas y el módulo de análisis, que es el Stockfish. Vamos a ver cómo encenderlas y cómo configurarlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encender el Stockfish acá. En este botón hacia el lado, cuando se pone en verde, está encendido. Y abrir el libro de apertura aquí. Luego, es verdad que esto lo podemos configurar a nuestra preferencia. Entonces, le damos a estas tres rayitas, que es como el menú del estudio, y en general es el menú de Lichess. Y en estas tres rayitas, nosotros vamos a ver algunas configuraciones. Por ejemplo, pudiésemos girar el tablero si, por ejemplo, vamos a ver una apertura con las negras, ahora va a ser el Sistema Londres, pero queremos ver una defensa, es mucho más cómodo tener el tablero girado. Esa es una de las configuraciones, aunque girar el tablero también simplemente lo podemos hacer con la tecla F del teclado, se gira como queramos. Eso es una de las primeras configuraciones. Luego, a veces está activado esto de indicar la mejor jugada. Esto lo que hace es que en el tablero haya flechas referentes a la jugada que recomienda el Stockfish. Si por ejemplo yo lo enciendo, hay una flecha de caballo F3, que es la jugada que está recomendando el Stockfish. Como a mí en lo personal esa flecha no me aporta nada, sino que más bien me desconcentra, yo la apago, ¿sí? Luego, este segundo ítem que hay aquí sí es súper importante, que es indicar la evaluación. Yo creo que es muy útil. Es una barra vertical. Básicamente la barra vertical va a decir cuál de los dos jugadores tiene ventaja. Por ejemplo, en la posición inicial vamos a girar el tablero, vamos a ponerlo desde el punto de vista de las blancas. Normalmente el blanco tiene un poquitico de ventaja. Se supone que esta parte roja, esta barra roja, es exactamente la mitad. Y bueno, por ejemplo, si el blanco hace una jugada muy mala acá, como H4, entonces ahora el negro tiene un poquito de ventaja. Esto lo podemos ver también con el Stockfish. Es exactamente este mismo número, pero reflejado en la barra vertical. Y si por ejemplo ahora el negro haría la peor jugada en esta posición, que es G5, pues el blanco tiene mucha ventaja, el mismo número del Stockfish, pero reflejado en la barra vertical. Entonces es algo visual para saber quién tiene ventaja. Es una barra bastante interesante de usar. Luego, la tercera
columna que podemos configurar es el análisis infinito. El análisis infinito realmente no es importante ahora mismo para nosotros. Esto lo único que significa es que el Stockfish va a estar analizando hasta la mayor profundidad posible en todo momento. En cambio, si nosotros tenemos apagados como aquí, el Stockfish llega a profundidad 22 y allí se queda. Esto lo hago yo para ahorrar batería en mi ordenador portátil. Si lo tenemos conectado a la corriente, podemos poner análisis infinito. Entonces, esta simplemente va a hacer que el Stockfish profundice más o menos. Ya 22 es una profundidad decente. Es decir, hasta cierto nivel, a menos que queramos profundizar demasiado, no nos podría servir esto apagado. Y luego está, para mí es la más importante, múltiples líneas. Yo recomiendo acá poner que el Stockfish nos sugiera 3 líneas. Una sola es muy poquito. Ahora está configurada una sola, es decir, el Stockfish nos sugiere cuál es la mejor jugada en esta posición. Pero es una información bastante más completa si nos sugiere las 3 mejores jugadas en la posición. Entonces lo ponemos así y volvemos. Y ahora mismo nos sugiere 3 jugadas. Vamos a ver qué ha pasado. No lo ha agarrado. Vamos a crear un nuevo capítulo. Y ahora está sugiriendo las 3 jugadas. Pasó algo. Pero ahora está sugiriendo 3 jugadas. Entonces es mucho más completo. Les recomiendo 3 jugadas porque si le ponemos 5, es raro. No domino el tema. No soy programador ni nada por el estilo. Pero avanza menos rápido. Se supone que simplemente lo que nosotros estamos eligiendo es lo que nos muestra, no como él analiza. Pero si nosotros le ponemos el máximo, entonces él va subiendo de profundidad más lento. Es posible que al ponerle que nos muestre 5 líneas, trata de profundizar más cada línea y se tarda más en dar jugadas buenas. Entonces yo creo que la información más equilibrada desde mi punto de vista, esto lo eligen ustedes a su preferencia, es 3 variantes. Una vez que seleccionamos 3 variantes ya podríamos tener una pantalla como esta. Vamos a borrar este capítulo, se supone que estábamos en el primero, esperemos que funcione bien, sí, ya nos está dando 3 variantes. Y viene la segunda herramienta súper potente de los estudios, que es el libro de apertura. Normalmente cuando abrimos el libro de apertura está configurado por defecto en partidas de maestros, como dice aquí, es una base de datos con 2 millones de partidas de jugadores con Elo FIDE de 2200 o más desde 1952. Vamos a ver cómo usarla. Supongamos que vimos un video de Andrés. Andrés nos dijo que en el Londres simétrico, lo vamos a poner, o tenemos el video en el teléfono, que contra el Londres simétrico nosotros hiciéramos la jugada C4. Entonces aquí verificamos qué es lo que hacen los maestros. Si de verdad hacen eso o no. Por ejemplo aquí la jugada C4 es la segunda que más hacen. La que más hacen es E3. Esto simplemente nos da la siguiente información. En partidas de maestros, porque lo hemos configurado así, en esta posición el blanco A, los maestros solo han hecho 4 jugadas. E3, C4, caballo F3 o caballo C3. De las 4 la más común es E3 con 65 partidas. La segunda es C4 con 19. Y así nos está dando información de qué hacen los maestros. Por lo general la jugada más común es una de las mejores jugadas, pero hay una segunda información tan importante como esta que también podemos tomar en cuenta para elegir una jugada o para saber qué tan buena es una jugada, que es el porcentaje de victorias de cada bando. Por ejemplo, con la jugada principal de la teoría, que es E3, el blanco gana el 46% de las partidas, que es la barra blanca, tablas el 31%, que es la barra gris, y el negro gana el 23%, que es la barra negra. Pero con C4, que creo que es mi recomendación, el blanco gana el 53% de las partidas y gana un poquito más. Y también pierde un poquito más, 26%, y hay menos tablas, es un poquito más agudo. Entonces tenemos, y esa información la podemos contrastar con el Stockfish, que nos sugiere que C4 es la mejor jugada, pero notemos que E3 está muy cerca. Es muy importante saber usar este numerito también. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que si hacemos C4, según el Stockfish, tenemos ventaja de 0.2. Esto está relacionado con centipeones. Se supone que un punto es como tener un peón de ventaja. Entonces aquí tenemos 0.2 peones de ventaja con C4, simplemente porque tenemos un turno de juego de ventaja. Y si hacemos E3 tenemos 0.1. Es decir, la diferencia es irrisoria, mínima, no importa, cualquiera de las dos jugadas es buena, igual en el libro de apertura, ¿sí? Sin embargo, en ciertas posiciones, eso nos va a dar información mucho más útil. Es decir, va a haber mucha más diferencia entre la mejor jugada y la segunda, igualmente acá. Entonces, bueno, acá básicamente nos está dando la información de qué hacen los maestros y si bajamos un poquito en esta barra vertical, nos va a decir también cuáles son las mejores partidas. Esto ya es muy interesante. También porque nos dice las mejores partidas en esta posición, por ejemplo, Carson Giri. Y luego tenemos otra función. Tenemos dos formas de usar esto. Una es hacerle clic y verla
Si le damos a ver, se abre aparte y podemos ver la partida aparte. Y lo otro es que nosotros querramos grabar esta partida en nuestro capítulo. Entonces, en vez de darle a verla, le damos a insertarla. Entonces, la partida queda aquí puesta, en parte del capítulo. Si nosotros hubiésemos tenido variantes, vamos a verlo de nuevo pero distinto, es decir, nosotros ya aquí hubiésemos tenido, supongamos que yo les recomendé 3 y luego caballo F3, solamente estoy haciendo jugadas al azar, esto, y contra esta les recomendé G4, una línea interesante pero que no tiene nada que ver con el video de Lichess, y nosotros ahora decidimos que queremos insertar la partida de Carlsen. Entonces, cuando la insertemos, se va a insertar como un comentario. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra línea principal, pero como comentario tenemos que Carlsen jugó eso y se desvió de nuestra variante acá. Como podemos ver, en la derecha podemos ver las jugadas. Otra cosa importante es que las jugadas las podemos pasar con esta flecha o con las flechas del teclado. Pero cuando las pasemos con esta flecha simplemente va a correr la línea principal. Si nosotros queremos ir a una línea secundaria tenemos que manualmente poner aquí el cursor y entonces ahora sí darle a la flecha y empezamos a ver la partida de Carlsen. Lo tenemos que hacer de forma manual. Eso por una parte. Y luego otro aspecto importante de esto de cómo se lleva la partida es que si por ejemplo nosotros hicimos así y después decidimos que nosotros queríamos que la variante que jugó Carlsen sea la principal, porque la que recomendó Andrés no me gusta. Lo que quiero dejar como principal en mi repertorio de aperturas es la de Carlsen. Entonces le hacemos clic derecho acá y me salen varias opciones. Una de esas opciones es convertir en línea principal. Entonces ahora la línea que habíamos puesto como principal está como secundaria y la partida de Carlsen queda como línea principal. Si nos arrepentimos, volvemos a darle clic acá y ponemos convertir esta en línea principal. Otra cosa, supongamos que hay una jugada en la que queremos llamar la atención. Por ejemplo, G4 nos parece una jugada que queremos recordar. Entonces le damos a este símbolo que está abajo del tablero y ponemos doble signo de admiración. O si fuera un error, lo ponemos como error. Tenemos todos estos símbolos a disposición, ¿sí? Esta es otra función para nosotros resaltar. Y hay una tercera función súper importante que es al lado de este símbolo. Podemos hacer clic acá y agregamos nuestro comentario. Por ejemplo, esta es una jugada agresiva que recomendó Andrés. Todo esto es mentira. En el minuto 15 del video 2. Que todo esto es mentira, pero ponemos el comentario y luego cuando vemos aquí, el comentario está puesto acá. Entonces, si la variante siguiese, cuando nosotros vamos a repasar, el comentario está puesto acá. Recomendación adicional, no hagan sus variantes en el mismo capítulo porque se van a confundir. Es decir, por ejemplo, ahora estamos en Londres simétrico. Incluso nosotros podemos eliminar, esto es otra cosa importante. Supongamos que hicimos este comentario y no nos gustó. La partida de Carlsen, no la queremos tener ahí, ¿para qué? Entonces le damos aquí y en vez de convertirla en línea principal, la borramos. Ponemos borrar a partir de aquí y borramos toda la partida. Y tenemos la línea pura, la que recomendó Andrés, pero supongamos que en el capítulo 2 sí queremos la partida de Carlsen. Entonces simplemente, en lugar de seguir en el mismo capítulo rellenándolo y creando algo que luego no vamos a poder entender, creamos un nuevo capítulo, ¿verdad? Ya yo había creado un nuevo capítulo aquí. Por cierto, si lo tenemos así, no vamos a ver los capítulos. A veces, por mala suerte, está en miembros. Nosotros simplemente tenemos que hacerle clic a capítulos y que lo que esté en rojo sea la palabra 3 capítulos. Entonces, en el capítulo 2, nosotros aquí sí que vamos a insertar, por ejemplo, la partida de Carlsen y la insertamos y entonces la ponemos como línea principal en el capítulo 2 y en el 1 queda la línea que queremos jugar y en el 2 queda la de Carlsen o viceversa. Es decir, les recomiendo no rellenar mucho, sino usar muchos capítulos. Aquí ponemos, por ejemplo, el nombre. Esto es otra cosa. Hacemos clic acá y podemos cambiar el nombre del capítulo. Le ponemos partida de Carlsen. Esta es otra función que nos permite ir navegando en nuestro propio estudio y simplemente con el cursor vamos a ir yendo de una variante a otra. Por ejemplo, el tercer capítulo va a ser Londres versus India de Rey. Entonces aquí, bueno, hacemos D4 caballo F6, hacemos el sistema Londres y bueno, yo les había recomendado, como ven, es la jugada más común de libre apertura, esto. Y entonces, por ejemplo, este capítulo es cuando el negro se lo deja hacer, lo creamos, pero luego este capítulo lo terminamos de hacer, le pusimos comentarios, este es el ataque 150, lo dejamos así y creamos uno nuevo para el ataque Jobaba. Volvemos a hacer las jugadas. Pero en esta posición, nosotros en lugar de hacer D6, vamos a hacer D5. Y a este lo vamos a llamar ataque Jobaba. Siempre tenemos la guía de qué nos está diciendo el módulo. Podemos hacerle clic a la jugada y se hace la que hizo el Stockfish. Y
de qué el libro, de qué hacen los maestros. Para estudiar teoría de apertura es muy bueno saber qué hacen los maestros. Pero luego también puede ser que nosotros digamos, bueno, los maestros hacen de 5, pero quiero saber qué me van a hacer a mí cuando yo juegue las partidas. Entonces, también el libro de apertura, no aquí configuramos las opciones generales del estudio. El libro de apertura lo configuramos dentro del propio libro en esta tuerca. Le damos acá y lo cambiamos. Le podemos decir que nos dé las estadísticas en vez de partidas de maestros, que nos dé las estadísticas de lo que ha pasado en partidas online. Supongamos que yo tengo 1600 de él y yo quiero saber qué me van a hacer contra 1600. Lo que yo pongo en verde, esto es las estadísticas que nos va a dar. Entonces yo voy a quitar de verde todo esto. No voy a poner partidas de bullet porque son menos de 3 minutos y lo voy a dar aquí. Podemos ver que a pesar de que los maestros hacen D5, los jugadores 1600 hacen es Harfield G7. 8000 contra respecto a 900 es muy poco, una diferencia muy grande. No hacen exactamente lo mismo. Entonces tengo dos informaciones, qué es lo que hacen los maestros y qué es lo que hacen los de 1600. Pero también es interesante, si nosotros quitáramos 1600 y en vez de eso agregamos 2200 y 2500, seguramente esto va a variar. Siguen haciendo Harfield G7, así que por lo menos en partidas online nosotros nos vamos a enfrentar mucho más, o vamos a usar mucho más el ataque 150, o nos vamos a enfrentar más a Harfield G7 que a D5, pero bueno, si hacen D5, ¿sí? Entonces tenemos doble información en Lichess. Esta segunda información es súper valiosa porque la primera, que es lo que hacen los maestros, es muy valiosa, pero está en muchos sitios, está en Chessbase, está en chess.com, en muchas páginas web. Pero lo que hacen los jugadores en partidas online solo lo tiene esta página web. Otras cosas que vamos a comentar aquí rápidamente es el color del tablero. Vamos a suponer que este azul no nos gusta, le damos a nuestro nombre aquí arriba y ponemos tema del tablero y está cualquier color que queramos. Esto sí, bueno, son tonterías, esto no es algo muy importante. Y ahora vamos a empezar con otra parte de cómo usar esta herramienta. Entonces, supongamos primero, y para hacerlo me voy a tomar la molestia aquí rápidamente, jugar una partida, la voy a jugar de 30 segundos, ¿sí? Y vamos a jugar una partida de 30 segundos, vamos a ver si alguien me la acepta muy rápido. Por favor, acéptenme, vamos a ponerla, porque esto que les voy a enseñar es bastante importante. Exacto, ya alguien me lo aceptó, vamos, perdonen que pierdo un minuto en esto, pero es que si no, no va a servir. Vamos a ganarle a este, o perder, lo que sea. Vamos a jugar esta variante. Por cierto, esto lo vamos a ver en la clase hoy. Qué casualidad. Estoy grabando esto antes de la clase. Entonces, ya se equivocó. Aquí le vamos a hacer dama h4. No estoy transmitiendo en vivo ni nada por el estilo, perdonen. Pero ya aquí estoy amenazando a estos dos. Así que me como este y le voy a dar un mate muy bonito. Si quita la dama. Bueno, no la quitó, así que vamos a comer aquí. Me van a perdonar. No estoy transmitiendo ni nada. Me perdonan la desviación, son solamente un minuto que van a perder dentro de su video, lo pueden adelantar cuando el video esté grabado. Vamos a tratar de terminar esta partida rápido con dama g3 y dama h2 mate. No, chale, no me quiere dejar. Vamos a avanzar los peones. Bueno, ahora sí es mate. Ok, entonces, aquí es donde quería llegar. Vale, perfecto. Nosotros terminamos una partida. Entonces, Lichess tiene una herramienta muy buena que es el tablero de análisis. Nosotros le damos a tablero de análisis y podemos analizar nuestra partida con las mismas. Es como si estuviéramos en un estudio. Podemos prender el Stockfish, podemos ver si hicimos jugadas buenas y podemos abrir el libro de apertura y ver si era teoría. Por ejemplo, en esta partida, la jugada caballo G4 entre maestros es la segunda más común o la tercera. Lo sorprendió un poco. Y él se equivocó porque tenía que hacer alfil 2 y aquí se salió de la teoría y podemos ver que apenas se salió de la teoría ya la barra subió mucho, esta barra de evaluación, y la jugada alfil C5 me la dice el Stockfish que me da mucha ventaja. Ok, eso por esta parte, pero vamos a suponer que yo quiero guardar esta partida. Entonces yo entro a Lichess en otra pestaña y creo un estudio, aprender, estudiar, creo un estudio y lo voy a llamar partidas favoritas o partidas para analizar, ¿verdad? Lo pongo privado, por supuesto. Y lo creo. ¡Pum! Lo creé. Y una vez que estoy acá, yo le doy a estas tres rayitas, una vez que estoy en el tablero de análisis, que terminé mi partida, y le doy a la palabra estudiar acá. Entonces acá en la palabra estudiar me va a salir en la lista de mis estudios en cuál quiero incluirlo yo. Yo no quiero incluir esta partida en el sistema Londres porque fue de otra apertura, lo incluyo en partidas para analizar. Entonces, si no la quiero analizar al momento porque estoy enviciado jugando, simplemente la llevo al estudio de esta forma. Supongamos que yo quiero, a mí se me olvidó hacerlo, yo estaba enviciado jugando y quiero llevar a un estudio una partida del mes pasado. Entonces, yo en la página web pincho mi nombre, le doy a perfil,
y aquí abajo me va a salir mi actividad. Pero junto con mi actividad me salen mis partidas. Entonces yo la busco, eso sí, la tengo que buscar manualmente. Un pequeño truco es que si pongo control F en el teclado puedo poner una palabra clave. Por ejemplo, voy a poner morra para ver si he jugado un gambito morra. No, vamos a poner London para ver. Aquí un London System, por ejemplo. Y entonces aquí me voy a la partida. Claro, para irme a la partida hago clic en la partida. Perdonen, vamos a poner otra vez aquí London. Bueno, en fin, ya se me fue otra vez. Pero le voy a hacer clic. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Aquí le hago clic a la partida y pongo tablero de análisis. Y entonces aquí, supongamos que esta es una partida favorita, le pongo estudiar y la incluyo en partidas para analizar. Y ya tengo dos. Cada capítulo aquí, esto puede haber estado aquí, así, pero yo cuando le da capítulos voy a ver en cada capítulo una partida para analizar, que usando todas las herramientas que les mostré puedo analizarla y que además aquí le puedo agregar comentarios, ¿sí? Más funciones. Supongamos que yo no quiero analizar, yo les recomiendo analizar ustedes mismos, mira, viendo esto y viendo esta información, su propia partida. Pero supongamos que queremos algo más rápido. Entonces, debajo del tablero tenemos este símbolo del gráfico. Este símbolo del gráfico nos permite solicitar el análisis del ordenador. Por ejemplo, ahora estoy analizando, me van a perdonar, una partida de 30 segundos, la que acabo de jugar. Entonces, a lo mejor tiene muchos errores, pero va a ser interesante. Entonces, él va a tardar un poquitico en crear este gráfico. Entonces, el gráfico me va a indicar varias cosas. Uno, me va a indicar en qué momento obtuve la ventaja. Por ejemplo, aquí el blanco se equivocó en la jugada 9 y ya todo el gráfico indica que a partir de la jugada 9 el negro tuvo ventaja, pero lo más importante es esta parte. Me dice cuántos errores cometí, cuántos errores graves y cuántas imprecisiones. Y la pérdida promedio de centipeones, ¿qué significa? Significa que en cada jugada que nosotros hacemos, ¿verdad? En cada jugada que nosotros hacemos tenemos una jugada que es la mejor jugada de la posición según el Stockfish. Por ejemplo, en esta posición la mejor jugada de la posición es C6. Si nosotros hacemos la segunda mejor jugada de la posición, que es alfil de 7, la diferencia entre mi jugada y la que recomendaba el Stockfish es 0.4 o 40 centipeones. 0.4 peones o 40 centipeones. Porque alfil de 7, el blanco tiene ventaja de 0,5 y con C6 tiene ventaja solo de 0,1. Entonces, en esta jugada perdí 40 centipeones, pero quizás en la siguiente, supongamos que hubiese hecho alfil de 7 y hice la mejor. En la siguiente hice la mejor, así que perdí 0 centipeones. El promedio entre esas dos jugadas es que en cada jugada perdí 20 centipeones. Entonces, este dato es bastante interesante porque nos va a decir en promedio a qué distancia estamos de la mejor jugada en nuestra partida. Por ejemplo, esta fue una partida muy buena, tuve suerte y quedamos a 30, simplemente estuve en promedio a 30 centipeones de distancia de la mejor jugada del Stockfish. Otra función interesante es que le puedo hacer clic aquí y me lleva directo a la jugada que no le gustó. Me dice que dama por F2 no le gustó, que era más preciso comer de alfil. Bueno, sí, pero no tenía tiempo de calcular. Es broma. Y luego, si le doy aquí, me va a llevar a la otra imprecisión, que es caballo B7. Sí, bueno, era más potente dar el jaque, pero yo quería defender mi caballo. Entonces tenemos esta función para analizar la partida rápido y que el Stockfish te diga cuáles son tus errores. Ahora vamos a ver la última función que les voy a enseñar el día de hoy, que quizás es la más importante para muchos de ustedes, que es, supongamos que tenemos un análisis. Entonces, para hacerlo, yo voy a poner un PGN en mi escritorio. Lo voy a suponer que lo tengo en mi escritorio, es decir, voy a entrar en mi Chessbase. Un momento, no estoy compartiendo la pantalla, solo la ventana, pero voy a poner un PGN en mi escritorio. Un segundo. Vamos a poner un PGN en el escritorio y con análisis. Listo, ya está un PGN puesto en el escritorio. Entonces ahora, supongamos que nosotros queremos cargar un PGN en un estudio. Creamos un estudio para no hacerlo aquí, para volver a practicar. Vamos a aprender, estudiar. Creamos un estudio y ahora le vamos a poner, por ejemplo, clase de Uilaba. O clase de, sí, lo que sea, clase de Gascón. Lo ponemos siempre privado. Siempre les recomiendo ponerlo privado y comenzamos. Y entonces ahora nosotros no queremos estar haciendo análisis. Queremos que los análisis estén acá y comprobar con estas herramientas si los análisis que nos están dando en clase son buenos o malos. Entonces le damos a examinar. Y por ejemplo yo lo puse en el escritorio donde ustedes tengan el archivo que quieren incluir en el estudio. Simplemente tienen que buscar ese directorio en su ordenador y
hacerle clic. Y luego crean el capítulo. Simplemente, eso sí, esto puede estar aquí. Bueno, pero si Andrés me dijo, bueno, aquí hay 4 opciones. De las 4 opciones, normalmente por defecto está PGN. Si no está PGN, ustedes ponen PGN, ponen examinar y buscan el archivo que quieren poner en Lichess. Crean el capítulo y como ven, en el capítulo se va a exportar exactamente los análisis con comentarios y todo lo que sea que tiene ese archivo y luego pueden comprobarlo. Entonces, la forma de poner un PGN aquí, simplemente crear un estudio, abrir un capítulo y dentro del capítulo darle a PGN, examinar y buscar ese archivo PGN en el directorio donde esté en su ordenador y crear el capítulo. Y se va a crear, insisto, el capítulo o aquí en el estudio van a tener exactamente lo que el profesor, lo que el curso quiere que vean. Ahora todo esto funciona muy bonito, pero supongamos que cerramos la sesión y un día abrimos la sesión y queremos saber cómo hacer para ver ese estudio que habíamos creado. Entonces otra vez le damos a abrir y a estudiar y aquí nos muestran los estudios mezclados de todas las personas del mundo. Pero aquí a la izquierda tenemos una serie de indicaciones. Entonces yo pongo mis estudios y ahí me van a salir, por ejemplo, yo acabo de crear clase de Gascón porque lo creé para este tutorial, partidas para analizar que lo creé y sistema Londres. Entonces aquí ustedes van a tener todos los estudios que han creado. Lo van a tener de forma cronológica, pero si le pusieron un nombre conocido, por ejemplo, yo quiero buscar aquí, vamos a suponer que yo creé algún día un estudio de alguna apertura muy rara, la defensa Owen. Entonces, a ver si hace mucho tiempo. Entonces, yo pongo aquí defensa Owen y me sale hace un mes que yo creé un estudio de defensa Owen. Entonces, con el nombre, ustedes pueden buscar sus estudios siempre poniendo mis estudios. También, otras herramientas, rápidamente, algunas de sus partidas les pueden poner estrellita y ponerlas como partidas favoritas, de forma tal que luego las buscan acá y las exportan al estudio. Es decir, cuando termine la partida le pueden darle a la estrellita y ponerla como partida favorita e igual a los estudios. Pero lo más importante de todo es la herramienta de usar el estudio. Creo que no se me queda nada pendiente. Es decir, entramos a Lichess, le vamos a aprender a estudiar mis estudios y aquí van a estar todos. Y si quiero buscar uno específico porque tengo muchos, pongo el nombre aquí y debería aparecer. Bueno, están ordenados al contrario. A veces salen arriba los más recientes, pero a veces salen abajo los más recientes y arriba los más viejos. Entonces, básicamente, estas son algunas de las funciones más interesantes que nos ofrece la página web del Lichess. Espero que les sea muy provechoso.